Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Life on Mars. Yo soy Alex, soy fundador de Marsbase y en esta ocasión os traemos a Ignacio Arriaga, fundador de Acumba Mail, una persona muy activa en Twitter porque crea unos hilos de mucha calidad. Realmente recomiendo seguirlo en Twitter si queréis saber de productos, si queréis saber de pricing, si queréis aprender de SaaS, sobre todo de bootstrapping, porque Acumba Mail es una de las empresas para mí referentes del bootstrapping en España, ¿no? Hicimos un llamado hace unos meses para empresas bootstrapeadas, es decir, empresas que se hayan autofinanciado, que no dependan de rondas de financiación, que no hayan tirado de Venture Capital. Y realmente respondieron bastantes. Ya tuvimos el caso de Happy Scribes, que fueron las primeras en aparecer en este podcast, pero otras han ido respondiendo al llamado y otras les hemos contactado nosotros porque, por ejemplo, Ignacio, yo hace mucho tiempo que lo sigo, ¿no? Para mí es una persona que su contenido en Twitter es altamente valioso. También tiene una newsletter que recomiendo que se llama Disaster, donde cuenta pues, todo lo que ha aprendido en todos estos años montando Acumba Mail. ¿Y de qué hablamos en este episodio? Pues evidentemente de todo lo que he mencionado ya hasta ahora, ¿no? Ponemos mucho énfasis, yo pongo mucho énfasis en el tema del bootstrapping porque creo que va a venir, pues ya para mí ya es un modelo mucho más sano de emprendimiento y de negocios que el que depende de financiación, especialmente de financiación dilutiva. Como ya sabréis, estamos en un podcast bastante opinionado, pero por otro lado vienen tiempos que nos hacen pensar que la inversión cada vez va a estar más cara, el dinero va a estar muy caro, va a costar mucho levantar financiación y es verdad que los inversores han entrado en una mentalidad bastante de less silly, more dealy. Menos ideas locas y más diligencia, más auditoría, más due diligence. Entonces, es verdad que si tú ¿cómo puedes demostrar que un negocio funciona? Generalmente es a base de ventas. O sea, prácticamente cualquier tipo de negocio se puede hacer crecer con suficiente capital o con capital infinito. Prácticamente podríamos decir que se hace crecer cualquier tipo de negocio, pero la variación real es luego con las ventas. Y lo vemos con casos de empresas que han petado por no vender suficiente, por hincharse demasiado, por levantar capital, que luego no ha tenido ningún tipo de sentido, como por ejemplo hemos visto durante 2022 todos los quick commerce, que son empresas que prácticamente añaden un valor, ya no diré negligible a la sociedad, sino incluso negativo, o a cambio de ningún tipo de innovación, ningún tipo de valor al usuario final, más allá de te traigo la compra en 15 minutos. Es decir, ¿quién necesita esto? Seamos honestos. Pero se han hinchado a base de capital riesgo y realmente se han montado empresas con más de 1.000 trabajadores, una cosa absolutamente delirante. Por eso que queremos dar voz a este otro tipo de empresas que son más sanas, son más constructivas, aportan mucho más a la sociedad y crean trabajos, por qué no decirlo, también mucho más estables y reconfortantes, como es el ejemplo de empresas que crecen orgánicamente y de manera sostenida, como podemos ser nosotros, como puede ser la gente de Acumba Mail, como pueden ser los de Happy Scribes, también aquí en Barcelona, u otras empresas, ¿no? Como Doist, que también tuvimos en su momento. Pues con Ignacio hablamos de eso, pero también, aparte del bootstrapping, hablamos del ascensor social, de la relación con el dinero, con empresas, con personas que vienen de un background humilde y de que no tenemos. Bueno, hablamos también de diversidad de clase. No tenemos apellidos que nos hayan acompañado, que nos hayan traído beneficios. Es decir, no somos las típicas familias que han estado reinando y campando a sus anchas por las ciudades, por la nobleza, etcétera, etcétera, que luego, pues muchos de ellos, sus hijos, nietos, bisnietos, todo eso, son emprendedores hoy en día, y si os vais a fijar, muchas de las startups de Barcelona y de Madrid, los apellidos de los fundadores son los mismos que los de los grandes accionistas o de la gente que está en las juntas de las grandes corporaciones del IBEX o de las grandes, las grandes empresas mediáticas de este país. Dicho esto, pues como decimos, un poco de conciencia de clase que nunca viene mal y a hablar de bootstrapping, de producto, de pricing, de cómo subir los precios a los clientes, de cómo fichar compitiendo con grandes potencias mundiales, en su caso con la gente de MailChimp, por ejemplo, competir con otras startups de ecosistemas colindantes por el talento, porque ellos están basados en Ciudad Real, pero evidentemente tienen Madrid muy cerquita, y de cómo pueden incrementar o cómo pueden incluso retener al talento. Es una palabra que ya siempre decimos que no nos gusta, retener al talento, sino cómo gestionarlo para que se quede más tiempo en la empresa, porque evidentemente parte del package que incluimos empresas como Acumba Mail, como nosotros, es que no cambiamos, no vamos dando bandazos, somos empresas que
sabes lo que hay y no vendrá una ronda de capital o un miembro del board o un inversor o un arranque de mercado que lo que haga es que tengas que cambiar radicalmente tu roadmap, que tengas que vender tus principios o que tengas que replantearte muchas cosas o que tengas que despedir a la mitad de la plantilla, ¿no? Dicho esto, y se viene cargadito este episodio, así que agarraros a la silla y adelante con este episodio. Buenos días, Ignacio, bienvenido a Life on Mars, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de hablar contigo, no por el contenido de nuestras conversaciones privadas de Twitter, comentando el salseo del panorama startup español, sino porque desde hace un tiempo que te vengo siguiendo y, bueno, al final somos pocos en el negocio de empresas conocidas bootstrappers, ¿vale? Y evidentemente con el full disclaimer de que en Marsbase pues somos agencia, entonces es mucho más fácil ser bootstrapper, pero te sorprenderías. Y evidentemente mencionando empresas de bootstrapping españolas de producto, pues siempre acabáis saliendo vosotros, ¿no? Así que bueno, con ganas de conocer un poquito más de Akumamail porque tenéis una historia bastante interesante que empieza antes del producto, ¿no? O sea, vosotros ya habíais lanzado alguna cosa, habíais hecho... Pero bueno, cuéntame un poquito más de dónde viene la historia. Sí, bueno, te cuento un poco. Nosotros somos 3 ingenieros, somos de Ciudad Real, que ya es una cosa rara porque además de bootstrapper somos de provincias, digamos. Y lo primero que hicimos aquí en todo esto pues fue lanzar una plataforma de crowdfunding, que era un negocio ruinoso, pero nos dio bastante visibilidad. Y lo que pasa es que, pues, bueno, el modelo de negocio del crowdfunding en aquel momento, de hecho fue la primera plataforma que salió en España, pues no podías montar una empresa pues al nivel que la queríamos montar nosotros, sino que tendrías que hacer algo chiquitito, en plan autoempleo y demás. Y cuando llevábamos un par de años con ello, que habíamos conseguido, bueno, era lanzanos.com, cuando llevábamos un par de años con ello, que la verdad es que había conseguido bastante tracción, tenía como 100.000 usuarios, tenía muchísimo tráfico y, bueno, algo de facturación, pues la vendimos y ya ahí decidimos pasarnos a un negocio pues, que fuera un poco más rentable y más adecuado para nuestras características, que estaba muy alejada del mundo creativo que dominaba el crowdfunding por aquel momento y como mucho más cerca de las cosas técnicas y de la tecnología que otra cosa. Entonces decidimos buscar algo primero que fuera rentable, porque ya habíamos probado el gusto de hacer algo no tan rentable, entonces buscamos algo con un modelo de negocio claro y segundo que tuviera una parte de tecnología relevante porque realmente era lo que a nosotros se nos daba más o menos bien y nos gustaba. Y de hecho, lo has mencionado muy brevemente, creo que es uno de los paralelismos que tenéis con Metricool, es que ahí solo hay uno, pero el ser un fundador técnico, o sea, yo creo que si hay una cosa en común, denominador común que tienen todas las empresas de bootstrapping es que hay fundadores técnicos, punto pelota. Un equipo que no tiene un fundador técnico o un primer fichaje muy muy técnico tiene que o subcontratar o incluso contratar más plantillado necesario, mientras que un fundador técnico puede aguantar a pulmón mucho más tiempo, ¿no? O sea, creo que eso os ayudó a hacer el bootstrapping al inicio. Claro, al final si tú tienes un fundador técnico, pues haces una inversión que en lugar de en dinero, pues es en tiempo. Y realmente ahí es donde nosotros teníamos bastante capacidad de desarrollo. También veníamos de un pequeñito exit anterior, entonces teníamos un poco de caja para nosotros ir tirando, pero bueno, en la empresa no nos la gastamos. Realmente en Akumamail se pusieron 3.500 euros en la constitución Pues mira. y desde ahí nunca más se invirtió nada. Entonces, sí es cierto que si no tienes un fundador técnico, pues tienes o bien que buscarlo, o bien que subcontratarlo, o bien que aprender. O ser hijo de ricos, porque normalmente hay dos. O sea, siempre digo que hay lo del tema de que en bootstrapping o tienes que ser founder técnico o no puedes hacerlo. Mentira. Luego te vienen todos esos que no, es que hemos hecho bootstrapping durante un año. Claro, pusimos 200.000 euros cada uno y dices, bueno, eso para mí no es bootstrapping. O sea, sí, técnicamente sí, ¿sabes? Pero es como hombre hecho a sí mismo, Elon Musk. Hombre, con la fortuna de su padre, pues todo el mundo se hace a sí mismo, ¿no? Un poco, pero bueno, dicho esto... Tengo que decir que dime. Totalmente de acuerdo contigo en eso, pero que yo creo que si mi padre fuera rico, seguramente no estaría montando una empresa, estaría, no sé, en el Caribe, drogándome o algo parecido, ¿no? ¿Qué opinas tú? Vale, me gusta, vamos a entrar al trapo. No, a ver, o sea, al final es que, mira, una de las cosas que yo veo mucho, hay los dos grandes ecosistemas de España, que son Barcelona y Madrid, ¿no? Y más por ese orden, evidentemente, uno barre para casa. Pero me doy cuenta que en el ecosistema de Barcelona es
también tenemos a nuestros Cayetanos, ¿no? O sea, hay mucha gente de mucho apellido y que se dedica a jugar a las startups con dinero público, principalmente, también con el dinero de sus padres, pero apoyándose en la infraestructura pública. Pero me parece que está un poco más balanceado, mientras que en el ecosistema de Madrid sí que es más puro cayetano, prácticamente, ¿no? O sea, vas ahí y prácticamente, o sea, no hay nadie, no hay el underdog este que te viene de barrio obrero, y si hay uno es como la grandísima excepción, ¿no? O sea, lo he hablado muy recientemente a raíz de la newsletter que lancé en Suma Positiva, me han llegado muchas historias esto, pero hay muy pocas excepciones, ¿no? Mientras que en Barcelona parece ser un poquito más la norma. Pero, ¿qué pasa? Que al final toda esta gente, pues si lo han mamado en casa, el tema de los negocios, del de ser tu propio jefe, la pasta, no sé qué, y tienes, principalmente es la red de seguridad que te da eso, ¿no? O sea, como digo yo, te da más fichas en la partida de póker que es la vida. Entonces esa gente tiene fichas infinitas y los que tenemos una y nos la hemos jugado es porque estamos mal de la cabeza, ¿no? Pero yo creo que es un poco así. Pero no sé, el otro panorama me molaría igual. Entre la pasta de los padres y el éxito, eso está claro, porque es así, el ascensor social es un poco una mentira prácticamente, y digamos que esta forma que hemos utilizado tú y yo pues es quizás la única en la que puedes ascender un poquito, pero que la tasa de éxito es muy baja si no tienes pasta por detrás, eso es así. Es que, como yo siempre he dicho, que o sea, en España tienes dos maneras de aumentar tu sueldo, ¿vale? Siendo siempre dentro de la burbuja de tecnológica y de desarrollo y todo eso, ¿no? Una es cambiar mucho de trabajo y la otra es, o sea, ahí puedes hacer algo de dinero, pero si quieres hacer mucho dinero, ser tu propio jefe, punto pelota, ¿sabes? O sea, no, yo creo que no hay ninguna otra. Entonces es triste y la perspectiva de ir a las Bahamas y drogarme, pues evidentemente, pues también me motiva, pero no sé, yo creo que al final también te acabas cansando de esto, ¿no? Y si quieres pensar a largo plazo, pues evidentemente, pues dedícate a crear valor y a generar empleo y todo eso. Pero hay gente que se la suda también el tema de generar empleo porque dicen, si lo que quiero es mi dinero, o sea, y si puedo hacerlo con más gente, fantástico, pero ellos lo piensan como que es dinero para mí, mientras que quizás gente como tú y como yo lo vemos como, evidentemente que es dinero para ti y para mí, pero también le estamos mejorando la vida a nuestros empleados. Sí, claro, ¿no? claro. Eso es así. Entonces, una pregunta que tenía en concreto es la de cuánto tiempo. O sea, hay dos cosas. Una es relación con el dinero, que creo es una cosa muy importante, se habla muy poco en este sector, pero la otra es cuánto tiempo estuvisteis haciendo el bootstrapping SD, no cobramos nada de dinero. O sea, hasta llegar a ramen profitability, ¿no? El decir, bueno, ya podemos pagarnos algo, pero a pulmón, con el éxito, ¿tirasteis el éxito anterior o cómo? Sí, un año y medio por ahí, un año y medio. Vale. Hasta que empezamos a cobrar una nimiedad, en plan, no sé, 500 euros. Vale, después. ¿Cómo fue la estrategia esta? Porque yo me gustaría compartir la nuestra que tuvimos en Marsbase, pero quiero escuchar la vuestra. O sea, ¿cómo decidisteis con los socios? ¿A partir de cuándo empezamos a cobrar? ¿Cuánto empezamos a cobrar? ¿Qué condiciones? ¿Lo hicisteis en base a condiciones, sensaciones pues o hitos? Teníamos un socio que era más minoritario, ¿vale? Y ese socio pues empezó a cobrar mucho antes, porque lógicamente él tenía mucha menos participación y entonces venía de ser trabajador en una empresa anterior, en la anterior empresa, entonces él pues renunció a su nómina de trabajador a cambio de una serie de acciones, entonces el tipo fue el que primero empezó a cobrar. Y luego después, acto seguido, unos cuantos meses después, pues empezamos a cobrar nosotros. Él ya tenía un sueldo más o menos decente y nosotros pues teníamos, no me acuerdo, 500 euros al principio y luego empezamos a subir muy poquito a poco. Realmente a nosotros no nos importaba reinvertir. En aquel momento pues teníamos 26 años o algo así, teníamos bastante pasta en el banco, no teníamos una prisa excesiva por cobrar. O sea, queríamos más generar valor y que el negocio creciera que cobrar. Es que, claro, una de las cosas del bootstrapping, sobre todo, quizás es más fácil hacerlo en agencia, porque en agencia, si te dedicas a contratos grandes como nosotros, a la que sale un contrato grande ya te paga sueldo varios meses, pero los que vais por producto, primero, durante un tiempo lo hacéis gratis. No sé si en vuestro caso empezaste a cobrar desde el primer día, intuyo que sí. Pero segundo tienes que conseguir muchísimos clientes para que eso te pague un sueldo a final de mes. Ya no hablo de 2 o 3, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la estrategia de pricing al principio? Y no sé, igual nosotros al principio copiamos el pricing de MailChimp. Vale. Esa fue nuestra estrategia inicial. Y a partir de ahí ya fuimos iterando y fuimos viendo que el pricing de MailChimp no tenía mucho sentido porque cobraban por suscriptores. Entonces ahí ya fue cuando hicimos el cambio, empezamos a cobrar por envíos porque nos parecía como más justo,
porque al final realmente el uso real que haces de la plataforma es el envío. O sea, no puede ser que un tipo que mande un email, 30 emails, o sea, 30 campañas al mes pague lo mismo que el que paga una, porque era injusto y al final nuestro cliente pues se resentía. Entonces ahí metimos esa flexibilidad de pagar por envíos y ahí ya sí que pusimos un pricing que a nosotros nos pareció, más o menos. Tampoco le dimos una vuelta excesiva al pricing inicial, lo hemos subido un par de veces y seguimos siendo relativamente baratos. Entonces nuestra estrategia inicial de pricing fue esa. Primero copiamos a un player establecido, porque más o menos sabes un poco lo que hay. Y después ya que sí que fuimos iterando y consultando un poco, viendo el tipo de cliente que nosotros teníamos, que al final fue bastante pyme, y viendo sus necesidades y sobre todo su comportamiento, porque al final una pyme, ¿cuántos emails te va a mandar al mes? ¿Sabes? Pues un par de emails, un par de campañas y para de contar. Entonces ahí fue cuando empezamos a iterar el tema del pricing. Y sí que es cierto que necesitas un huevo de clientes para poder pagarte algo. Y una cosa que has comentado antes, que es un tema que a mí me gusta, es el de que empezamos a cobrar desde el principio. Yo creo que hay que monetizar siempre desde el principio, sobre todo si intentas vender software. Porque mucha gente dice, no, yo es que lo voy a regalar para crecer mucho. O sea, eso no tiene ni puto sentido, sobre todo si eres B2B. Si eres B2B tienes que cobrar desde el principio porque es la única forma de validar. No estás validando una cosa que después quieres cobrar regalándola. Porque a lo mejor la gente dice, bueno, es que esto es gratis, está bien, pero luego no pasan a pagar ninguno porque no estás dando valor. Entonces, la mejor forma de saber si das valor es pon ahí un TPV, enchufa Stripe o lo que te guste a ti y mira a ver si ganas dinero o no. ¿Sabes? Estoy muy de acuerdo, porque en B2C, vale, una cosa es adquisición, se invierte en crecimiento y todo. En B2B estás validando dos productos distintos si haces eso, ¿no? Si haces el de cobro gratis, estás validando que hay un producto que se quiere usar gratis, porque se quiere usar solo digamos, el sin pagar, ¿no? Y luego cuando quieres hacer esto de pago tienes que dar un set de features mucho más alto. Entonces uno de los problemas que se encuentran las empresas que hacen esto es que han dado tantas cosas gratis que no se les ocurre o realmente no llegan a hacer una cosa suficientemente painful para desarrollar el premium. O sea, se me ocurre un ejemplo, pero dime. También hay un miedo ahí en los fundadores de cobrar. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros al principio dábamos gratis 2.000 emails al mes. Y luego vimos que eso era una barbaridad, porque una pyme española 2.000 emails es que le sobran. Aparte, claro, atraíamos mucha basurilla, en plan gente que venía y se registraba 10 cuentas para mandar 2.000 emails al mes, o sea, para mandar 20.000 emails al mes y mucha mugre de ese estilo. Entonces, claro. Sin acritud, Entonces, nosotros cogimos y dijimos, a partir de ahora son 250. Y si tú tenías gratis 2.000, ahora tienes 250. ¿Te gusta? Hostia, bien, ¿no te gusta? Es un downgrade. Vale. Y pasó exactamente nada. O sea, vale. Y es algo que siempre da mucho miedo, en plan, porque tenemos como la visión de empresas gigantes que tienen millones de usuarios, yo qué sé, la última, los que quitaron la capa gratis de Heroku, y entonces salió, la gente se indignó, no sé qué, hostia, Heroku, me voy a ir a no sé dónde, tal. Habría que ver cuántos de los que pagaban se fueron y cuántos de los que eran gratis iban a pagar, ¿sabes? Esas son las dos preguntas que habría que hacerse. Lo jodido es que normalmente esto funciona porque se hace una limpieza de usuarios de baja calidad, digamos, pero no se hace tanta como la gente se cree. O sea, se crea mucho revuelo, hay mucha queja, pero al final te acabas quedando porque dices, hostia, es que el coste de cambiarme, joder, bueno, lo pago, ¿sabes? O pago durante un tiempo y luego ya, y al final te acabas quedando, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho 2 subidas de precio. Vale. A todos los usuarios. O sea, sí, en grandfathering. Grandfathering es el concepto de subo el precio, pero los usuarios que ya tengo se lo mantengo, ¿no? Que eso para mí es una basura, porque realmente está subiendo el precio como sin confianza, ¿no? Nosotros subimos el precio porque añadimos un montón de funcionalidades, consideramos que el producto es mucho mejor que cuando tenía el precio anterior, ha habido inflación. Bueno, mientras lo hemos subido, la verdad es que no ha habido ni inflación. Pero ese tipo de cosas. Ahora somos mucho más equipos, generamos mucho más contenido, o sea, damos mucho más valor. Entonces, claro, si tú estás subiendo el precio convencido de eso, ¿vale? Si tú estás subiendo el precio convencido de eso, no veo el motivo para no subírselo a todos los usuarios. Y nosotros es cierto que cogimos y se lo subimos a todos los usuarios. Les mandamos un email y nos contestaron que se daban de baja 2 usuarios. Exactamente. Vale. O sea, de miles.
Entonces, realmente las empresas, en negocios B2B, las empresas no tienen tanto apego al pricing, no necesitan un pricing tan barato, les da bastante más igual de lo que pensamos. Sí, porque al final lo acaba pagando la empresa, ¿no? O sea, de hecho, es uno de los aprendizajes que nosotros hemos hecho este año es que, bueno, el año pasado, ¿no? Nosotros también hemos tenido mucho reparo en el tema de subir precios, porque bueno, llega un punto y dices, hostia, como no tenemos la ambición de hacernos ricos, pues mientras esto sale a cuenta, sale bien, tenemos un margen razonable, te diría que incluso bueno, o sea, cada año hemos estado en un margen de unos 30, 35, 40% incluso, desde ya con esto nos sale bien. ¿Para qué subir el precio, no? Entonces, el hecho de, cuando llevábamos como 5 años sin subir el precio, y me acuerdo que fue como hace 2, dijimos, hostia, hay que subirlo, ¿no? Pasó la pandemia y dije, bueno, igual no es el mejor año para hacerlo, ¿no? A nosotros nos pasó igual. Claro, pero ¿qué pasa? Que entonces, ahí te perjudica porque el hecho de subir toda la diferencia que querías subir en esos 5 años es un incremento más heavy, ¿no? Entonces, claro, nosotros si queríamos pasar de 60 a 80, por ejemplo, es como, hostia, claro, ¿cómo le subes ahora 20 pavos la hora al cliente porque no lo hemos subido durante 5 años? Es que igual lo que teníamos que haber hecho era subir 5 cada año, ¿vale? Entonces, 5 cada año les habría entrenado, quizás habríamos causado el efecto este de, hostia, me parece caro, pero lo sigo pagando. Pero ahí sí que el de 20 causó que, ostras, 2 o 3... 5 pavos no te lo piensas tanto, ¿no? No te lo Dices, piensas bueno. tanto. 20, no, ahora que estoy pensando, creo que con la subida de 20, creo que no perdimos a nadie, ninguno de los clientes, ¿eh? Pero sí que fue fueron conversaciones duras, negociaciones duras, pero porque al final les hicimos razonar en el de esto, de decir, hostia, realmente si lo hubiéramos subido 5 cada año, vale, entonces sí. Bueno, pues entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer cada año? Gracias por la respuesta. Las subidas que hicimos fueron del 20%, las dos que hicimos. Es verdad que una la íbamos a hacer en 2020 y no la hicimos y la pasamos a 2021 porque, yo qué sé, daba un poco de decir, claro. hostia, lo que está pasando ahora está un poco feo venir con esto, ¿sabes? Y entonces ahí nosotros nos la guardamos para 2021 y lo que hicimos es que nosotros ofrecemos una tarifa anual con un 20% de descuento. Entonces al tipo que le decíamos, si tú quieres mantener tu tarifa no hay ningún problema, paga anual. Paga anual y vas a seguir pagando lo mismo que estabas pagando. Entonces ahí tienes como una alternativa que al final a la gente le gusta mucho la opcionalidad, realmente. Exacto. Y es cierto que nunca tuvimos mucho problema. No, y esa es una. Y la otra es que desde el punto de vista de, si tú miras por todo lo que pagas en general, es el alquiler de la oficina te va a subir cada año, ¿no? El gas te va a subir, el agua te va a subir, la electricidad te va a subir, los sueldos de prácticamente todo el mundo va a subir, el hosting, no sé qué. Pero, no, pues en vuestro caso, ¿no? Hostia, la herramienta de email no me puede subir. O en nuestro caso, los desarrolladores, ¿por qué me cobras más? Joder, tío, no te sube los precios todo el mundo. Todos te suben y vas a discutir solo el nuestro, ¿no? El problema es que la mayoría ni siquiera te lo dice, ¿sabes? Claro, o es un tema de industria, ¿no? Porque al final es como, quizás una cosa que hay en común, no sé si en vuestro caso como en el nuestro, que hay una comoditización de según qué tipo de servicios, que al final siempre hay uno que va a ser más barato. Entonces hay cliente que va a ir a por ese. Entonces, fantástico. Tienes que estar dispuesto a perder ese cliente y quedarte con los otros que sí, que valoran que les subas el precio porque eres demasiado barato, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces no sé cómo encontrarlo, no sé si tú has encontrado nunca eso, el típico cliente que dice, tío, sois demasiado baratos, subid el precio. Pues en vuestro caso tenéis muchos clientes mucho más pequeños, ¿no? Pero no sé hasta qué punto tenéis relación cercana con alguno de ellos. Nosotros es cierto que pertenecemos a un mercado que es totalmente una commodity, porque al final la diferencia de funcionalidad que te pueda dar yo con la que te pueda dar MailChimp, con la que te pueda dar Sendinblue o cualquier otro es muy poca. Al final sí es cierto que todos intentamos ir añadiendo cuantas más cosas mejor al producto para un poco abrazar todo el equipo, a todo el equipo de marketing, intentar ser lo más sticky posible, pero es cierto que al final, al ser una commodity, el tema del pricing es importante, pero yo siempre pienso que en B2B no es tan importante. O sea, es muy difícil que nadie se decida por precio, a no ser que tengas una diferencia loquísima. O sea, si ahora mismo, yo qué sé, tu competidor está cobrando 50 euros y tú cobras 1.000, pues ahí sí que vas a tener un encuentro con la nada, seguramente. O igual te compras Vete tú a saber. Mucho margen. Vete tú a ahí sí saber. que podría hacerlo de las Bahamas que decías. Tendrías mucho margen. Pero en una gama de precios parecidas, si un tipo te cobra 50 y otro te cobra 100, es muy difícil. Y sobre todo son herramientas que en el tema de los desarrolladores igual, porque al final un desarrollador tiene ya un conocimiento de lo que está haciendo para ti, etcétera, etcétera. O sea, son herramientas en las que tú ya has invertido, has creado plantillas, has hecho muchas cosas y has establecido una relación con la herramienta
que por un poco de dinero no vas a romper. Es muy difícil que te cambies. Claro, no, y aparte, quizás desde la comodidad de ser un negocios bootstrap y profitable, es que no hace falta que subas tanto el precio, no tienes la presión esta de decir, hostia, es que si pasáramos de 30 al mes a 38, pasaríamos a ser profitable mucho antes o daríamos mejores métricas para los VCs y todo esto. Yo no sé vosotros, nosotros las métricas hacemos, chupamos dedo al aire y bueno, pues el año que viene nos gustaría estar ahí y seguramente llegamos y las pasamos, ¿no? Pero no hacéis la ingeniería inversa esta de decir, el VC quiere que tenga tantos millones de usuarios, tenga tal, entonces tienes que tirar números para atrás y acaban haciendo, bueno, trampas al solitario, ¿no? No, porque al final esas cosas normalmente lo que haces es que no las sacas. O sea, No. porque es un poco métrica ficción, ¿no? Vamos. Por eso, ¿qué quiero decir? Que, digamos, el bootstrapping os ayuda a esto a tener un poco más de soltura o de poder operar Sí, sin y no duda. centraros tanto en negocio y quizás os da más foco para otras cosas como producto o como tecnología, que ahora entramos en ello. Sin duda. Es cierto que yo últimamente me gustan esas cosas y estoy más metido en el tema, pero por pura curiosidad. Pero sí, nosotros siempre nos hemos centrado mucho más en producto y un poco más en marketing que en negocio puro y duro. Es decir, había muchas métricas que nosotros no sabíamos ni lo que eran, ¿no? O sea, y además es que nos daba un poco igual. Realmente. Vale. Nosotros veíamos que entraba más dinero del que salía y eso nos ponía contentos y ya está. Entonces, ¿teníais solo esa métrica como estrella del norte o realmente han ido evolucionando en el Utilizábamos tiempo? mucho el número de clientes nuevos, lo utilizábamos mucho ¿Vale? porque era así como una métrica que nos gustaba, ¿no? De, en plan, yo me acuerdo que decíamos al principio, si esta semana, cuando paguen 5 clientes nuevos, ya no tenemos que trabajar más. ¿Sabes? Vale. Y Vale. claro, ahora si no pagan 5 clientes en un día, decimos, vamos a revisar que algo está pasando, ¿sabes? Vale. Entonces, sí que es cierto que esa métrica la hemos utilizado bastante. Nos estamos intentando desligar un poco de ella porque es verdad que es una métrica que da un poco de ansiedad, ¿sabes? Porque no tienes tanto control sobre ella como crees. Y también hemos mirado bastante el tema del churn. El tema del churn en negocios SaaS es súper importante. Al final Ya. es una de las métricas clave. Claro, pero desde, como decía, ¿no? Desde el punto de vista de la comodidad del bootstrapping, podéis hacer también quizás más experimentos, ¿no? Podéis permitiros ser el player número, me lo imagino, 10 dentro de las plataformas de envío de mails, mientras que una empresa Venture Capital, y eso no se dice suficiente, o vas a ser la 1 o la 2, o vas a que te O compren vas a la 1 o morir. la 2, o vas a morir, y ya está, porque no puedes permitirte ser la empresa número 10, la empresa número 15, porque te van a chapar, o sea, el mismo VC te va a chapar Sí, y sí, te tus va a números vender. y tu equipo, pues es que la vas a liar, vas a fichar demasiado, luego vas a tener que contraerte y todo esto. Dicho esto, entonces, a nivel de expectativas, ¿cómo conseguís fichar vosotros talento, sobre todo técnico, compitiendo con empresas de VC, que al final son empresas que te pueden ofrecer mejores salarios, mejor carrera, trabajan en empresas más grandes, gestión de equipo, productos con impacto más grande y todo esto, aunque luego sea bullshit o sea cortoplacista? Pero, ¿cómo competís? Nosotros, antes de la pandemia, ¿vale? Fichábamos muchísimo aquí en Ciudad Real. Ciudad Real es una empresa pequeña, o sea, una ciudad pequeña, tiene 75.000 habitantes, pero tiene una escuela de informática. Vale. Entonces, hay mucha gente que no se quiere ir de Ciudad Real, que ellos quieren vivir aquí y ya está. O sea, no hay más historia, está muy cerca de Madrid, calidad de vida buena, etcétera, etcétera. Muy fea, una ciudad muy, muy fea, pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Te vas de vacaciones a ver algo bonito y vuelves y ya está. Entonces, nosotros fichábamos mucho aquí. Y sí es verdad que nosotros ofrecemos unos sueldos bastante buenos en comparación con todo lo que hay aquí. O sea, aquí, por ejemplo, Claro. hay una factoría de Indra, hay una factoría de software del Corte Inglés, hay muchas factorías de software de empresas muy tochas. Fácil Entonces, claro, competir en sueldo muy contra fácil ellos. competir en sueldo contra ellos. Pagamos bastante decentemente a los desarrolladores. Vamos, a todo el mundo, pero le pagamos bastante decentemente. A los Claro, claro. desarrolladores, pues en comparación con Madrid, un desarrollador senior cobra muy parecido aquí que allí, en nuestra Vale. empresa. Eso dice mucho. Entonces, luego ofrecemos también que la gente tiene la posibilidad de trabajar de 8 a 3.
que es una cosa que a la gente le gusta mucho porque tienes la tarde libre y haces lo que te apetezca por la tarde, que eso es una ventaja competitiva que es difícil de igualar porque a la gente, ya sabes que España es un país en el que le gusta mucho el tema de calentar la silla, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, pero también gusta el tema de alargar las noches un poco. Entonces empezar a las 8 de la mañana, bueno, no, si trabajas de casa sí, quizás es más llevable, ¿no? Pero a ver, es una jornada flexible, es decir, cada uno sí, trabaja más o menos como las horas que quiere. vale, Entonces eso de tener las tardes libres a la gente le gusta mucho. Y exacto. luego es verdad que no metemos una presión loca a nadie, es decir, nadie va a sufrir aquí, no va a ser una experiencia traumática, no va a haber horas extra, no va a haber nada de eso. O sea, yo no creo que prácticamente nadie aquí haya trabajado un fin de semana, o sea, es una experiencia tranquila y bien. Entonces, aquí tenemos bastante éxito con gente que no es su primer trabajo, ¿vale? Porque se han ido, han trabajado en otro sitio y luego han venido aquí y han dicho, hostia, Ya. esto, ojo, esto está bien, ¿sabes? Y O entonces ahí sea, tenemos una, perdona, acaba. digo que ahí tenemos una retención muy, muy alta, pero sí es verdad que hemos tenido un par de casos de gente que ha sido su primer trabajo y ahí hemos tenido menos retención, porque como es más tranquilo, menos challenging, digamos, pues ellos quieren ver otras cosas, ¿sabes? También. Entonces, bueno, es Exacto, normal, es lo que hay. eso iba a mencionar, que tiene pinta, o sea, tal cual lo estabas relatando, digo, me suena que va a ser algo parecido a nuestro, donde durante 6 años solo hemos perdido a 2 developers, ¿no? Y ya eran como gente senior que al final lo que estaban buscando era como otra cosa, o uno cambió 100% de ámbito y se dedicó a hacer producto de música y todo esto, y el otro sí que le duplicaron o triplicaron el sueldo, entonces contra eso tampoco puedes competir. Pero generalmente nos funciona muy... Claro, nosotros solo hemos fichado en una ocasión una persona... No hemos fichado a nadie que fuera su primer trabajo, ¿no? Entonces, claro, no hay esa rotación porque... Pero también somos muy claros y meridianos en esto a la hora de hacer las entrevistas, es decir, aquí no hay progresión de carrera como tal. O sea, aquí nunca llevarás un equipo, aquí nunca tendrás no un sueldo, un rol. No vas a ser senior, principal, staff, VP, team lead, lo que fuera, ¿no? Y todas esas cosas, aquí vas a ser developer y eventualmente algún día vas a ser tech lead, si se da el caso y si se va alguno de los tech leads que ya tenemos. O sea, pero por el equipo somos muy poquitos. Entonces, hostia, no había caído en la reflexión esta de que es como más causado quizás por gente que ya ha probado otras cosas y ha venido aquí. Nosotros nos pasa que fuimos a fichar mucho a gente de nuestras anteriores empresas. Los 3 socios venimos de consultorías y agencias que hacían las cosas muy mal principalmente. Entonces hemos ido a fichar la gente válida de ahí, realmente. Y dices, hostia, claro, han probado esto. Y dices, que es la noche del día. Yo de aquí ya no me muevo, imagino, Claro, ¿no? cuando tú sacas a alguien del infierno te está muy agradecido. Eso es Bueno, así. luego tienes que cumplir, ¿no? Y luego Sí, bueno, seguramente también el hecho de ser bootstrap, que es una cosa que comentábamos. O sea, mira, la semana pasada tuvimos el Mars Sunday, que es nuestro encuentro que hacemos una vez por trimestre con el equipo, y este era el de fin de año, ¿no? Y cada Mars Sunday, cada 3 meses, pues celebramos un poco los aniversarios de la gente en la empresa. Y que nos dimos cuenta que, hostia, es que la gran mayoría, salvo 2 personas, llevan todos más de 3 años. Y hay gente de 6, 7 años, la mayoría están en 5. Y digo, y preguntamos, oye, ¿esto es por qué es? Y nos dicen, porque no cambiáis. Porque es que realmente lo que buscamos es que la empresa no cambie. Entonces, es como, wow, por un lado dices, entonces lo que queremos hacer es como cosas aburridas, pero por otro lado la gente busca estabilidad. Entonces, quizás tú y yo tenemos que ir a buscar un segmento de desarrolladores que no busquen pues los cambios frenéticos, el crecimiento exagerado. Gente que no quiere trabajar en el Twitter de Elon Musk, ¿sabes? No, ya no iría tan O lejos. sea, tú Gente le que no pones ese quiere... ejemplo y le dices, pues lo contrario. Exacto. No, pero yo me imagino que los que están por ejemplo, yo siempre digo, no vamos a fichar nunca a gente que esté en el circuito de startups de Barcelona. ¿Por qué? Porque es gente que hoy está en Typeform, mañana pues Globo levanta pasta y se van a Globo, luego levanta pasta Buddy y se van a Buddy, luego se van a Travelperk, luego no sé qué, sale otra que es la más chula y se van para ahí, ¿no? Entonces como, no por el tema, no porque a mí me dé miedo fichar a gente que tenga estas rotaciones, porque es gente que claramente lo que quiere es ver muchas cosas muy rápido y cambiar muy rápido de entorno de trabajo para probablemente encontrar la empresa donde se quieran quedar. Entonces, nosotros somos empresa destino, no somos empresa de paso en ese sentido. No sé qué tal este discurso, Sí, pero bueno. y que puede sonar a que es un discurso de poca ambición, etcétera, Sí, etcétera, que te lo van a vender, ¿no?
Pero bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? De hecho, eso de poca ambición es lo que nos suelen decir a los lifestyle business y a los bootstrap, ¿no? A vosotros también os habrá caído eso, decir, oye, ¿por qué no levantáis capital? ¿Por qué no hacéis un proyecto más ambicioso? ¿Por qué no crecéis más rápido? Pero es que mucha de la narrativa que hay en torno al emprendimiento, etcétera, de, pues yo qué sé, todos los clásicos de hay que ir rápido, hay que romper cosas, hay que... cada cofundador tiene que ser de un perfil. Mucha de esta narrativa está escrita por VCs y no pasa Vale. nada. O sea, lo que ellos buscan es maximizar su beneficio lo más rápido posible e intentar reducir su riesgo. Esas son las cosas que buscan. Entonces, muchas de las cosas que te dicen para montar una empresa sigue estos consejos, ¿no? O sea, estos consejos que están muy bien para a donde tú quieres llegar, que es a la mega hostia o al mega éxito. El 90% de los casos da mega hostia, el 10% pues el mega éxito, no pasa nada, está bien, pero coño, dilo, ¿sabes? Sé transparente, no pasa nada. O sea, y yo me llevo muy bien con todos, o sea que no tengo ningún problema con el mundo VC, pero un poco de transparencia narrativa y sobre todo habla de que no es para todos, ¿sabes? No lo conviertas porque se ha convertido, digamos, en un consejo general, ¿sabes? Para todo el que quiere hacer una empresa. Y en muchos casos no es así. Sí, exacto. O sea, es como que te invitan a crear la empresa y seguir el ABC del emprendimiento, que siempre digo, ¿no? El que te dicen, busca un co-founder, habla con gente para que te dé ideas, itera esta idea siguiendo feedback, método Lean Startup, lo que sea, luego levanta capital, crece un poco en equipo, busca métricas de crecimiento, haz otra ronda, entonces ahí encuentra el product market fit, entonces tal, y dices... pero quizás no es para todo. Seguramente, si se hace esto, es porque saben los VCs, o la gente que si sigues estas normas, es probable que tengas más posibilidades dentro de las empresas con capital dilutivo que les vaya bien. Pero es que no te están dando la visión de puedes montar empresas sin capital dilutivo, puedes generar tu propio cash flow 100% tuyo, o sea, puedes... Entonces, claro... Y luego, sí que es verdad que ellos respetan un montón todo el tema del bootstrapping, o sea, pero te van empujando no tienen ningún problema con ese tema. Te van empujando para abajo con el tema de que no es ambicioso, ¿sabes? O es cómodo. Sí, está claro. Y la otra cosa es que, ¿qué otras reglas habéis roto vosotros de emprendimiento en ese sentido? Es decir, Pues cosas que dicen, no, esto no puede funcionar. Por ejemplo, nosotros somos 3 founders con el mismo perfil. O sea, 3 informáticos igualitos. Hemos trabajado con familia, exacto. Hemos trabajado con familia. Hemos fichar trabajado amigos, sin contrato. He fichado amigos a saco, ¿eh? O sea, un montón de amigos. El tema de la validación, pues nosotros teníamos una plataforma que mandaba emails, creabas plantillas y hacías de todo antes de empezar a validarme y hostias, ¿sabes? O sea, es que es verdad. Entonces, sí que es verdad que casi todos estos consejos, o sea, podemos sacar un listado y ver, ¿sabes? Pero vamos, claro. Ya te digo yo que la mayoría, cero. Vale. Los hemos cumplido cero. Al final que no digo, que yo nunca diré que nuestro camino sea el correcto, por supuesto, porque... el tema del consejo generalista en montar una empresa, que es un problema complejo, es una puta mierda. O sea, no vale para nada un consejo generalista a la hora de montar una empresa. Pero que sí que existen formas diferentes y que no hay ningún problema en utilizarlas, sí que lo voy a decir siempre. Eso es verdad. Oye, y entrando un poco en la parte técnica, ¿vale? Porque seguramente te pasará también como la gente de Metricool que dice, hostia, es la primera vez que me preguntan sobre esto porque en podcast pues no se habla tantísimo, ¿no? ¿Qué tech stack habéis utilizado? Me suena que habéis montado en Python, pero podría estar equivocado, ¿no? Nosotros en Python, ¿cuál es el tech stack y por qué? Python, Django, MySQL. Básicamente ese es el tech stack. No había frameworks de JavaScript en aquel momento, o sea que usábamos jQuery. Ahora utilizamos un poquito de React, un poquito de Angular en algunas cosas, en algunos módulos más independientes y tal. Y básicamente es ese, alojamos una empresa de hosting privada, o sea, de cloud privado, que es StackScale. Y el tech stack, la empresa de hosting porque uno de los socios iniciales de Acumba Mail es David Carrero, que es el dueño de la empresa de hosting. O sea, y es verdad que eso no se ha caído ni una vez en 10 años que llevamos ahí alojados. Eso lo tengo que decir, que nunca jamás. Luego, utilizamos Python porque era lo que sabíamos usar, porque en aquel momento cuando nosotros lo fundamos Acumba, la locura era Ruby. Que es un lenguaje guapísimo. ¿Qué años fundasteis? Hace 10 años. Hace 10 años.
Vale. Ahí la locura Sí, era, sí, claro. era Era Ruby. la locura. Era la locura. Y un lenguaje guapísimo, pero nosotros no teníamos ni puta idea de utilizarlo. Y es verdad que veníamos de currar, yo curraba en Ericsson, que curraba con Python, y Rafa trabajaba en una empresa de videocámaras, que bueno, él trabajaba en C++, pero eso lo descartamos porque era una mala idea para hacer una web. Y entonces decidimos utilizar Python pues porque era lo que conocíamos. Y Django al final no estaba al nivel de Ruby on Rails en ese momento, pero eran bastante parejos. O sea, Y son muy no parecidos, exacto. son muy parecidos, es lo mismo. Y entonces pues tiramos por ahí. Vale, de hecho, es que, claro, es curioso cuando hago este tipo de preguntas a todo el mundo que es técnico. O sea, la gente no técnica tiene la impresión de que tienes que utilizar la mejor tecnología, no sé qué. Entonces, claro, nosotros cuando nos vienen propuestas de proyecto, peticiones de proyecto, donde nos dicen, no, es que he escuchado que tal, he escuchado de tal, no, tenemos que hacerlo con tal tecnología. Y dices, a ver, ¿quién es el técnico? ¿Tú o yo? Y luego, cuando preguntas a toda la gente técnica, te dirán que han utilizado cierto tech stack porque es el que conocían. No porque fuera el mejor. No, evidentemente no harías en C++, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, si tú ahora tuvieras que crear Akumba, no sé si elegirías Python. Probablemente sí, pero por lo que me has dicho, dices, hostia, igual habría usado un tech stack basado en JavaScript. ¿Utilizaríais alguna otra tecnología si empezarais hoy o qué? Hombre, seguramente para el backend no, porque es Vale, cierto que el backend tiene bastantes historias, porque al claro. final son unos servidores que mandan pues al mes, no sé, 500 o 600 millones de emails, entonces pues aquello, Ya, eh, claro, tiene que escalar y JavaScript pues es verdad que no escala igual que Python 3 ahora mismo. Entonces, claro. para el backend quizás habríamos utilizado Python, pero sí que es verdad, pues habríamos utilizado pues un React para el frontend o un Angular o Vue o cualquier cosa de estas. Sí que es verdad, pues algunas cosas habríamos cambiado lógicamente. En aquel momento había una cosa para hacer webs en C++, porque que la estuve mirando, pero creo Wow. que fracasó. Creo que fracasó. No sé por qué. No sé. Entonces, al final, hay tecnologías que no están de moda, ¿vale? Pero que llevan ahí 10 años o que llevan ahí 12 años y entonces tienen unas comunidades gigantes. Entonces yo en Claro. lo que me fijaría más que en que sea la última tecnología, la más de moda, la que más haya salido, pues es, si vas a utilizar algo que sea software libre, chico, búscate algo que tenga muchas comunidades. O sea, mira las putas estrellas esas que tiene GitHub para empezar, ¿sabes? Y los forks. Porque, Exacto. De hecho, nosotros ahora sí, mira, ahora lanzo un poco cosa salvaje, ¿eh? Que me vendrá algún empleado de Marsbase y dice, ¿pero qué dices? Me vendrán mis socios y me dirán, ¿qué dices? Pero seguramente, si tuviéramos que empezar a Marsbase, yo estoy convencido que haríamos Ruby, pero seguramente también haríamos Python. ¿Por qué? Porque con el gran auge de todos estos años que ha habido, ¿no? De Machine Learning, de Big sí, Data y todo esto, todos los nuevos pseudo desarrolladores que se han creado, como los Data Scientists y todo esto, que sabiendo Python de scripting pueden aprender la parte de web, que no es trivial, pero pueden hacer esa transición porque el lenguaje ya más o menos lo conocen, pues oye, hay un mercado ahí y ahora con el auge que sí del de Generative Tech y toda la parte de inteligencia artificial, tendría mucho más sentido, por ejemplo, que utilizáramos Ruby y Python como backend que no Node, por ejemplo, que lo utilizamos, ¿no? La otra cosa que estaba muy de moda entonces, y siguiendo en línea lo que dices, o sea, completamente toda la razón del mundo, que es que tienes que ir a por tecnologías sólidas, no lo que esté de moda. O sea, nos llega mucha gente que es como, no, es que ahora está de moda Flutter. Pero te da igual, tío. Tú lo que quieres hacer es una aplicación que esté bien y que luego puedas corregir los bugs y que tenga soporte, que tenga plugins y que tenga librerías, no sé qué. Vete a React Native. O sea, Flutter estará muy bien, pero no tiene todo el recorrido. Es como cuando nos pedían React en 2014. Era una chusta, ¿no? O el claro, primer sí, sí. Angular. Eran tecnologías muy poco maduras y luego tenía un bug que era como, bueno, no se puede solventar o es incompatible con esto. Pero bueno, la otra cosa que estaba muy de moda entonces, no sé si caísteis en esa trampa, fue el tema de las bases de datos no relacionales. Sí, 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 sí. ¿Caísteis Pasamos de por lleno o ahí. no? Ah, pasasteis por ahí. Tampoco muy, muy de lleno. Teníamos un Vale, proceso que escribía a saco y leía poco, ¿vale? vale. Entonces ahí sí que metimos Cassandra una temporada, que era una base de Hostia, sí. datos que Sí. utilizaba, que era de clave valor, que utilizaba Facebook y tal, que para ese problema era adecuada, ¿vale? Pero luego Vale. cuando tú querías hacer más cositas con los datos, pues... Y entonces sí que hubo un momento que dijimos a tomar por culo esto y MySQL para todo y ya está. Y ya está. Es,
Es que uno de los grandes aprendizajes que me llevo yo gestionando una agencia es que ves las tendencias de cosas, ¿no? Y como dices tú, Ruby tuvo su auge en el 2012, luego se pasó a toda la deria de los microservicios y salió Node y todo eso, y Go, y tenían que haber matado a Ruby, Python y todos los grandes monolitos, y ahora la gente está volviendo a los monolitos. Lo que estamos viendo es que vuelven a los monolitos porque se han cansado de los microservicios y todo el desorden que causan, ¿no? Y es curioso. Para una empresa, o sea, para Akumba, por ejemplo, que Akumba tiene tráfico y mueve datos y lo que quieras, ni siquiera para Akumba tiene sentido un microservicio. Pues imagínate para, yo qué sé, chico, tu empresa que se dedica a, yo qué sé, a alquilar barcos, ¿sabes? O sea, sí, exacto. ¿Por qué diríais que para vosotros no tiene servicio? Ahí no tiene o sea, sentido. puede tener sentido para algunas cosas, pero no compensa el esfuerzo de mantener unos microservicios, hacer que se comuniquen, etcétera, etcétera, con la facilidad que tengo teniendo un monolito. O sea, tengo que desplegar menos cosas, tengo que mantener menos servidores. Tiene unas ventajas el monolito que los microservicios no las tienen. Ya está. O sea, para mí el reducir la complejidad siempre es una ventaja. Entonces, para mí el microservicio añade más complejidad de la que quita. O sea, mejor tener un gran problema, que es un monolito, que tener muchísimos problemas pequeños interconectados e interdependientes, ¿no? Que es el gran problema de los microservicios. Por otro lado, una cosa que puede ser curiosa, que tú me has comentado, que habíais fichado muy localmente, ¿no? Hiperlocalmente. ¿Eso os ha condicionado la elección de la tecnología también? ¿O no? Porque ya la teníais, pero mantenerla, por ejemplo, mantener Python, ¿es porque en Ciudad Real, en la escuela, en la universidad que tenéis, se enseña Python, por ejemplo, como lenguaje? No. Nuestra universidad es súper javera, ¿sabes? De Java y de .NET y de movidas así. Entonces sí es verdad que nosotros salimos de unos grupos de investigación que eran así. Nosotros hicimos unos años ahí mientras estábamos estudiando en unos grupos de investigación que eran un poco contrarians, ¿no? Que se veía mucho tema de Linux, se veía mucho tema de C++, Python, sistemas distribuidos, pues eran los grupos de los frikis. O sea, realmente. Y entonces, pues nosotros a la gente que hemos fichado, mucho la hemos formado y ya está. O sea, nosotros no buscamos un tío que sepa Python, nos la suda, o sea, nos da igual. Buscamos un tipo que sepa programar. O sea, realmente Python al final es de las cosas con menos curva de aprendizaje que hay. O sea, no... Vale. Pues nosotros sí que hemos visto que a la que abrimos las miras hace unos años y dijimos, oye, vamos a buscar gente de fuera de Barcelona o Cataluña por extensión, nos llegaba el mejor deal flow, nos venía de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Oviedo, porque ahí se enseña Ruby on Rails. Y creo que la de Tenerife también, pero históricamente ya hay varias empresas de Ruby ahí y no, digamos, ya aplicaban en esas y no nos venían a nosotros, ¿no? Pero ahora recientemente sí que ha cambiado un poco eso. Por eso preguntaba, Dios, si tenéis una comunidad tan local como la vuestra, igual eso también os condicionaba el haber dicho, vale, no vamos a migrar de Python a otra cosa, aunque entiendo que tampoco es la típica empresa que necesite ser migrada, porque, y aquí hay otra ventaja del ser bootstrap, es podéis hacer las cosas mejor y largoplacistas, porque no tienes que tomar decisiones pensando que tienes 2 meses de runway, incluso a nivel de tecnología. Sí, al final es cierto que nosotros al principio éramos bastante desastres, porque éramos de... Define desastres, o sea, define desastres. Pues iterábamos rápido y sin demasiado cariño en el tema tecnológico. Es decir, cosas que dieran dinero, pues se hacían antes. Cosas que no dieran dinero, pues ya íbamos viendo, ¿sabes? Y entonces... Vale, pero no tomáis shortcuts, ¿cómo se dice? No me sale la palabra en castellano. Sí, atajos. Atajos, no tomáis atajos, eso de decir, hostia, pongo un parche aquí porque hay que lanzar ya y porque esto... ¿O qué? Hemos hecho cositas, digamos. Entonces, sí es verdad que nosotros hemos avanzado mucho en eso. Mucho en eso porque además somos personas que no nos gusta mucho, digamos, el tema de los procesos, toda esa burocracia que hay un poco alrededor del software, y sí es verdad que ahí hemos avanzado. Ahí hemos ya metido un poco de metodología, ese tipo de cosas ya hemos avanzado bastante. Y sí que nos hemos profesionalizado bastante con la llegada de la gente. O sea, ha habido gente que ha llegado y ha aportado bastante cabeza al asunto. Y eso sí que es verdad que se agradece. Sí que es verdad que al principio nosotros decíamos, es que esto si lo subo hoy, facturo 1.000 pavos al día con esto, pues lo subo hoy, ¿sabes? O sea, no hay más tu tía. Entonces, sí es verdad que quizá en la parte técnica al principio pues flaqueábamos un poco más y no por ser malos técnicos, sino por priorizar
otras cosas más que la excelencia técnica, digamos. Vale. También es cierto que yo creo que si tú priorizas muchísimo la excelencia técnica, iteras mucho más despacio. Correcto. Entonces, hay que intentar mantener un balance, en Sigue mi siendo un opinión. trade-off y también te genera mucho más, o sea, si iteras demasiado, por otro lado, generas deuda técnica, que es la otra cosa que me gusta preguntar. ¿Qué estrategia tenéis para con la deuda técnica? Pues sí que es cierto que, hombre, ya ahora todo el mundo tiene orden, digamos, de que si pasa por un código, eso se tiene que quedar bien. O sea, digamos que si tú pasas por un sitio, te deja lo mejor que estaba, ¿sabes? Eso tiene un nombre, pero es que ni voy a citar el nombre ni el libro del tipo que lo dice porque es que me cae muy mal. Pero, o Vale. sea, cero Sí, publi. sí. Pero sí que tenemos ese tipo de comportamiento ahora y si un tío dice, no, es que voy a estar 3 días apañando un poco esto, dejándolo bien, pues cero problema, porque es verdad que la presión ahora mismo es mucho menor que al principio cuando tú quieres facturar más, crecer más o vamos, digamos, convertirlo en un negocio rentable. Ahora ya la presión es mucha menos porque yo siempre digo que si nosotros vamos todos en un avión y eso se estrella, esto está ganando dinero por lo menos 2 años. ¿Sabes? Hasta Vale, que, vale. hasta que pase una desgracia, se caiga un servidor, dejemos de pagar una factura o alguna cosa así. Pero eso es Hostia. así, ¿sabes? Eh, Entonces ahora se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer. ¿Y Y siempre viene bien. cómo habéis encontrado, perdona, cómo habéis encontrado el tipo de desarrollador que coincide exactamente con lo que es, con el punto de la empresa, ¿no? Porque, como decíamos, hay desarrolladores quizás más generalistas que los necesitas al principio, que bueno, lo mismo te hacen Python, como te hacen DevOps, como te hacen un poco te maquetan un poco de frontend y todo esto, y luego te vas especializando a medida que creces. Pero luego, también es lo que dices tú, ahora tienes un perfil de gente que te dice, me gusta refactorizar. Pero hay gente que no le gusta refactorizar, o que solo quiere hacer features nuevas, o quiere hacer features con impacto en millones de usuarios. Mientras que en el estadio que estáis, probablemente es gente que más quiera, pues, no, quiere hacer las cosas bien, pues con mis, no sé si Nosotros con lo patrones de diseño que, no, pero ¿cómo os lo que encontráis? hacemos un poco es dejar que la gente más o menos se acople a lo que va viendo que le gusta. Es ¿Vale? decir, es verdad que tenemos la suerte de que tenemos perfiles muy heterogéneos. Entonces, al final, pues si hay gente, pues por ejemplo, hay gente que le gusta más el frontend o gente que le gusta más hacer cosas nuevas, pues esa gente, pues le asignamos unas tareas y a gente que le gusta más, digamos, el backend o que le gusta más hacer una refactorización, un rediseño, ese tipo de cosas, pues esa gente se le asignamos a otras tareas. Y es verdad que la gente más o menos va asumiendo unos roles que nosotros no preestablecemos, que se reparten un poco de forma natural, más bien con la personalidad de las personas. Al principio lo que hacíamos era que nosotros nos quedábamos, el marronazo siempre nos lo quedábamos nosotros, ¿sabes? Los fundadores. O sea, si había una cosa que era una puta mierda de hacer, pues al final nos la quedábamos nosotros, o que era muy, muy compleja, o, claro, O nos sea, lo todos quedábamos los nosotros, founders pero sois técnicos. sí, pero Vale. si bien es cierto que ahora ya desarrollamos muy, muy poco, muy Bueno, pero poco. lo entendéis, o sea, habéis estado ahí, hay código vuestro, entonces es como que Sí. tenéis el respeto ese del desarrollo de decir, ah, hostia, eso lo hicieron los founders, ¿no? O entendéis de lo que os hablan cuando os proponen, pues, un nuevo framework, una nueva metodología de trabajo, ¿no? Última pregunta, para ir cerrando. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada técnica en la empresa? Pero tiene que ser tuya, ¿eh? No eso de. Y no mierdas como fiché a la persona equivocada. No, o sea, algo de código, algo de DevOps, algo Aquí de arquitectura. ¿Y cuánta pasta ha costado a la empresa? se han hecho cosas que hayan costado pasta se han hecho muy pocas, porque es verdad que nuestro tipo de usuario tiene tolerancia, porque al Vale. final es una pyme, entiende, son gente que se pone con el ordenador y a lo mejor se les rompe el Word a ellos mismos, entonces tienen como mucha tolerancia. Además nosotros tenemos una política de siempre intentar asumir la culpa de cara, ¿no? Alguien te viene con un problema y le dices, pues sí, esto es culpa nuestra, hemos hecho esto, lo he hecho yo. Además, normalmente, pues cuando hay un problema de este tipo, contestamos uno de los fundadores en plan, sí, mira, esto ha sido una cagada personal mía, lo haya sido o no. Es decir, la asunción de responsabilidad yo creo que es una cosa que a la gente le genera mucha empatía. Entonces, casi siempre intentamos hacerlo así y siendo transparentes. Así cagada gorda. La cagada más gorda que hice quizás fue en Lánzanos, que es una empresa anterior, pero esta sí fue bastante guapa. Y bueno, sabéis cómo funciona el crowdfunding de recompensas, que al final un montón de tipos ponen pasta a un proyecto y
se les envían unas recompensas a estos tipos, ¿no? Era como una financiación, digamos, alternativa que había, que era pues más una preventa que otra cosa. Y entonces ahí hubo un proyecto gigantesco que puso pasta a lo mejor 4.000 personas, ¿vale? Y justo habíamos sacado una forma de pago que no me acuerdo si era con tarjeta o era diferente o cualquier historia. Bueno, entonces ahí cuando ya habían pagado las 4.000 personas y hubo que sacar, digamos, las direcciones de todo el mundo para enviar las recompensas, me di cuenta de que había hecho un cambio y no se habían guardado. Oh. Esa es la frase. Entonces, el icono este de no. Entonces escribiendo uno por uno, oye, mira, tal, queremos validar tu dirección. Ahí no éramos tan transparentes, queremos validar tu dirección porque tal, no sé qué, por si has cambiado. Por temas de seguridad. Sí, pues buscando a la gente en el Facebook, escribiéndoles, en fin, recuperamos todas. O sea, recuperamos sí, pero 4.000, todas. Os llevaría 2 semanas eso. Ojo, que ahí si hubiera tenido yo una herramienta de email marketing me había venido bien, ¿sabes? Sí. Mía. Hostia, sí, perfecto. Sí. Yo recuerdo que Rafa, pues, que es un tipo que se pone que cuando se pone nervioso le da por comer dulces, bajó, se compró una bolsa de esas de Mercadona que vienen llenas de pastelitos y se comió 1,5 kilos, ¿sabes? Y sí. Y buenísima digestión luego. Joder, eso lo hice yo y sí, fue una putada. De esto que te vas dando cuenta y vas diciendo, esto ha pasado. Estas son las buenas. Mira que hemos tenido gente que ha pegado fuego a sus oficinas o que también una parecida, creo que fue la de Marc Oliveras, que era CTO en Tiendeo, que una muy parecida a lo tuyo, que era con las preventas de los discos, creo que de David Bisbal en Discos Castelló, y borró toda una base de datos de las preventas de eso, pero ahí eran como decenas de miles de personas, por decir algo, ¿no? Y fue como, tuvieron que ir como no me acuerdo, como rebuscar en la basura los backups de todo esto, pero una locura. Sí. Ignacio, muchísimas gracias. ¿Cómo os podemos ayudar desde aquí, desde nuestra comunidad de Marsbased, a ti y a Kumba en particular? Pues no lo sé, o sea, dando difusión siempre. Sí es cierto que yo tengo una newsletter que es un proyecto personal que se llama disaster.io, que hablo de negocios SaaS principalmente, aunque bueno, a veces lo hago más abierto y más amplio y está interesante. Si queréis suscribiros, Disaster con 2 As de SaaS, ya os lo pondrá Alex en la descripción del capítulo, espero. Y nada, pues eso, si queréis mandar emails siempre tenéis a Kumba Mail disponible. Además, si queréis mandar SMS, hacer landing page, hacer encuestas, o sea, ya hacemos un montón de cosas, o sea que para un equipo de marketing pues suele ser una herramienta bastante útil y nada más. Y muchas gracias por invitarme. Y animaros a que en esta lucha David contra Goliat a ver si conseguís tumbar a Twilio. Sería una satisfacción personal. Si ahora han despedido a un montón de gente, la gente de Twilio. Aprovechad. Sí, ahora están débiles. Están débiles. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta luego.